Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las ecuaciones diferenciales de primer orden, donde vamos a ver las ecuaciones lineales. Y comentaros una cosa, y es que cuando nos encontremos con ecuaciones diferenciales lineales, y da igual el orden, que sean de primer orden o mayor, bueno, pues siempre vamos a tener alguna alternativa para darle solución a ese tipo de ecuaciones lineales. Ahora bien, cuando nos encontremos con ecuaciones diferenciales no lineales, sobre todo si son de orden igual o mayor a 2, entonces en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar en la situación de que no va a haber forma de darle solución a ese tipo de ecuaciones no lineales empleando funciones elementales. Y eso lo veremos cuando dé un curso de ecuaciones diferenciales. Pero como os digo que con las ecuaciones lineales no pasa lo mismo, que siempre tenemos forma de darle solución, bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo darle solución a las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y antes de nada, bueno, pues nos dice que la técnica para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden como una ecuación separable, bueno, pues que consiste en la integración. Ahora bien, se tiene que integrar solo después de que la ecuación original sea multiplicado por una función especial denominada factor de integración. Es decir, que para resolver estas ecuaciones lineales simplemente vamos a emplear la integración, pero vamos a integrar la ecuación lineal después de haber multiplicado esta ecuación lineal por una función denominada factor de integración. Y no os preocupéis que ahora vamos a hablar de este factor de integración. Bueno, pues antes de ver la definición de una ecuación lineal, bueno, pues tenemos que tener presente una cosa, y es que en una ecuación diferencial lineal, la variable dependiente, que ya sabemos que es la y y su derivada, bueno, pues son de primer grado. Es decir, que la potencia de cada término que implica la variable dependiente es igual a 1. Y que cada coeficiente depende cuando mucho de una sola variable independiente, es decir, X. Bueno, pues para terminar de entender todo esto, vamos a ver la definición de una ecuación lineal, y nos dice que en una ecuación diferencial lineal de primer orden, que ya sabemos que es una ecuación que la representamos de esta manera, la ecuación diferencial, bueno, pues que se puede plantear de esta otra forma que veis aquí. Aquí ya vemos lo siguiente, aquí tenemos la función que contiene la variable dependiente y aquí tenemos su derivada. Bueno, pues ya vemos que sus exponentes tienen que ser iguales a 1. Y con respecto a los coeficientes, que eso es lo que nos estaba diciendo aquí, bueno, pues nos dice que estos coeficientes o bien son funciones que dependen solo de la variable independiente, o bien que también pueden ser constantes. ¿Por qué? Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando teníamos esta ecuación separable, bueno, pues a la constante, en este caso la considerábamos que era la función que contenía la variable independiente. Bueno, pues simplemente realizando la correspondiente separación, bueno, pues llegábamos, aquí teníamos y, que no lo he puesto, y aquí teníamos esta parte de aquí, bueno, pues integrando con respecto a y aquí con x, bueno, pues recordar que llegábamos al resultado. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo con nuestros coeficientes, o bien son funciones que contienen a la variable independiente, o bien son constantes, y solo como mucho pueden tener una sola variable independiente. Es decir, que si tenemos este producto, bueno, pues no nos vale, porque aquí simplemente tendríamos que tener una función con la variable independiente. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué podemos decir de la primera ecuación? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una ecuación diferencial y podemos decir que es lineal. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí tenemos la función que contiene la variable dependiente y aquí tenemos su derivada. Ya vemos que sus exponentes son iguales a 1. ¿Y qué podemos decir de los coeficientes? Bueno, pues ya sabemos que pueden ser o bien funciones que contienen a la variable independiente o constantes, como vemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos una ecuación lineal. ¿Qué nos pasa con la segunda ecuación? Bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Ya vemos que la función que contiene la variable dependiente y su derivada, sus exponentes son iguales a 1. Y los coeficientes que tenemos aquí, o en este caso esta función, bueno, pues ya sabemos que o bien son funciones que contienen la variable x, es decir, la variable independiente, o que pueden ser constantes. Bueno, pues aquí tenemos otra ecuación lineal. Y con estas dos ecuaciones, que son diferenciales, bueno, pues ya vemos que no son lineales. ¿Por qué? Porque aquí en la primera, bueno, pues ya vemos que la función que contiene la variable dependiente, su exponente es igual a 2, por mucho que se cumpla lo de la parte de la izquierda, esto no se cumple, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí esta ecuación es no lineal. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Aquí ya vemos que la función que contiene la variable dependiente sí que su exponente es igual a 1. Aquí su derivada lo mismo, pero ¿qué podemos decir de este coeficiente? Bueno, pues ya vemos que contiene la variable dependiente y ya sabemos que solo puede contener la variable independiente. Bueno, pues podemos sacar en claro que estas dos ecuaciones son ecuaciones diferenciales no lineales y que estas otras dos ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, bueno, pues que sí que son ecuaciones lineales. ¿Por qué? Bueno, pues porque se cumple esto de aquí.
Ahora bien, ¿cómo le damos solución a este tipo de ecuaciones diferenciales? Porque ya vemos que cuando son lineales, bueno, pues aquí no tenemos forma de separar. Recordad que en una ecuación separable sí que lo podíamos separar, es decir, las funciones con sus correspondientes diferenciales, pero aquí no tenemos forma de hacer eso, porque aquí simplemente tenemos una suma y no tenemos una multiplicación como teníamos en las ecuaciones separables. Bueno, pues antes de verlo, fijaros en una cosa. Esto de la parte de la izquierda no suena al haber derivado una función empleando la regla del producto, porque aquí tendríamos la primera función multiplicando a la derivada de la segunda función, y aquí tendríamos la derivada de la primera función multiplicando a la segunda función. Bueno, pues si esta función fuese la derivada de la primera función, aquí tendríamos el resultado de haber derivado una función empleando la regla del producto. Y concretamente, bueno, pues tendríamos este producto de aquí. Aquí tendríamos la primera función multiplicando a la segunda función. ¿Cuál es la derivada de este producto? Bueno, pues aquí lo tenemos, siempre y cuando esta función sea la derivada de la primera función. Pero eso no nos lo vamos a encontrar, es decir, no nos vamos a encontrar con una ecuación diferencial lineal donde esta función sea la derivada de la primera función. Entonces, ¿cómo le podemos dar solución a todo esto? Bueno, pues tenemos dos formas, y la primera es la siguiente. Si este coeficiente de aquí fuese igual a 0, aquí tendríamos 0, bueno, pues ya vemos que esta ecuación diferencial se convierte en una ecuación separable, y como tenemos una ecuación separable, ya sabemos cómo darle solución. Simplemente tenemos que unir todas las funciones con sus correspondientes diferenciales, es decir, en este caso tendríamos lo siguiente, tendríamos la diferencial de y por un lado, y aquí tendríamos g de x entre a sub 1 de x por la diferencial de x, y luego simplemente tenemos que integrar aquí con respecto a y y aquí con respecto a x. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el resultado. Pero nada nuevo bajo el sol, porque aquí teníamos una ecuación lineal que se convierte en una ecuación separable siempre y cuando este término sea igual a 0. Bueno, pues en definitiva siempre vamos a tener una ecuación separable. Ahora bien, ¿qué pasa si este término no es igual a 0? Bueno, pues vamos a suponer que este término, o mejor dicho, esta función, es la derivada de esta primera función. Bueno, pues para que lo veáis mejor, como digo, esta función, que corresponde a esta de aquí, va a ser la derivada de la primera función. Bueno, pues como es la derivada de la primera función, bueno, pues lo podemos representar de esta manera. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el resultado de haber derivado una función empleando la regla del producto. Concretamente tenemos este producto de aquí. Aquí tenemos la primera función por la segunda función, porque ya sabemos que su derivada es esta de aquí. Aquí tenemos la primera función multiplicando a la derivada de la segunda función, y aquí tenemos la derivada de la primera función multiplicando a la segunda función. Bueno, pues en definitiva, esto de la parte de la izquierda lo podemos representar con esta otra derivada de aquí. Aquí tenemos la derivada de este producto, que ya sabemos que es igual a esto. Bueno, pues como digo, lo de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues haciendo esa sustitución, ya vemos que esta ecuación se convierte en esta otra que veis aquí. O mejor dicho, esta ecuación que veis aquí, bueno, pues se convierte en esta otra que veis aquí. Y como lo tenemos en esta forma, bueno, pues ya simplemente integramos aquí con respecto a x, integramos aquí con respecto a x, como veis aquí. ¿Y qué podemos decir de la primera integral? Bueno, pues aquí tenemos la integral y aquí tenemos la derivada. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela y simplemente en la parte de la izquierda tenemos este producto y en la parte de la derecha, bueno, pues tenemos la antiderivada de esta función. Y luego despejando para y, bueno, pues llegamos al resultado. Ahora bien, como digo, hemos supuesto que esta función es la derivada de esta primera función, pero eso no va a ser siempre así. Y en la mayoría de los casos, bueno, pues como digo, la función que tengamos aquí no va a ser la derivada de esta función. Entonces, ¿cómo podemos convertir nosotros lo de la parte de la izquierda en el resultado de haber derivado una función empleando la regla del producto? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y partimos de esta función. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta función de aquí, es decir, para ello tenemos que dividir todos los términos por esta función. Bueno, pues si dividimos todos los términos por esta función, tendríamos lo siguiente, tendríamos esto de aquí, más aquí tendríamos a sub 0 de x entre a sub 1 de x por y, aquí tendríamos g de x entre a sub 1 de x. Bueno, pues para quitarnos estos cocientes que tenemos aquí, vamos a representar estos cocientes con estas dos funciones. Bueno, pues ya vemos que p de x va a representar este cociente y que f de x va a representar este cociente. Bueno, pues como digo, si dividimos todos los términos que tenemos en esta ecuación por la primera función,
y representando estos cocientes con estas dos funciones, bueno, pues llegamos a esta ecuación. Ahora bien, tenemos que multiplicar todos los términos por una función cualquiera, pero tenemos que conseguir que el producto que tenemos aquí sea la derivada de esta función que estamos empleando para multiplicar todos los términos que tenemos aquí. En definitiva, como digo, si nosotros multiplicamos por esta función, ya sabemos que todos los términos lo tenemos que multiplicar por esta función, y aquí tendríamos este producto y aquí tendríamos este producto, donde tendríamos esta nueva función multiplicando a p de x. Bueno, pues tenemos que emplear esta función cuyo producto sea la derivada de esta función que estamos empleando, que el producto de u de x por p de x sea la derivada de u de x. Bueno, pues para que se vea mejor, tenemos lo siguiente, tenemos u de x por esta derivada, aquí tenemos u de x por p de x por y, y aquí tenemos u de x por f de x. Me da igual, nos vamos a centrar en la parte de la izquierda. Bueno, pues como digo, hemos empleado una función que hemos colocado aquí en el primer término y para ello hemos multiplicado todos los términos por esta función. Y hemos conseguido que este producto sea la derivada de esta función de aquí. Bueno, pues si este producto es la derivada de esta función, ¿qué podemos decir? Bueno, pues si aquí tenemos la función y en la derivada aparece la propia función, eso significa que tenemos una función exponencial. Porque cuando tenemos una función exponencial ya sabemos que en su derivada aparece esa función exponencial. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, elevado a x al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial. Y luego tenemos que obtener la derivada de la función que tenemos como exponente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por x. Bueno, pues eso significa, como digo, que aquí tenemos que tener una función exponencial. ¿Y qué nos pasa con esta función? Que ya vemos que es el resultado de haber derivado la función que tenemos como exponente. Bueno, pues como tenemos p de x, eso significa que aquí también teníamos que tener p de x, que no se altera, porque ya vemos que tenemos el mismo resultado. Eso significa que esta función tiene que aparecer como exponente, pero que tiene que ser la integral. Y para que se vea, bueno, pues si tenemos esto de aquí, ya vemos que su derivada es la siguiente. Tenemos la propia función exponencial, como digo, recordar que en este caso sería u de x. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues tendríamos lo siguiente, la derivada de esta función, donde tenemos esta integral. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y ya vemos que nos queda p de x. Que eso es lo que aparece aquí. En definitiva, bueno, pues ya vemos que esta función que estamos empleando tiene que ser igual a esto que veis aquí, a la función exponencial elevado a la integral de p de x por diferencial de x. Bueno, pues para que veáis la deducción formalmente, bueno, pues vamos a continuar. Como digo, teníamos esta ecuación y hemos multiplicado todos los términos por una función cualquiera, haciendo que este producto sea la derivada de esta función. Es decir, ya vemos que la derivada de este producto es igual a esto que veis en la parte de la derecha. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta derivada es igual a este producto, que ya vemos que es la derivada de esta función. O lo que es lo mismo, ya vemos que la derivada de la primera función es igual a este producto. Y representándolo con sus diferenciales, bueno, pues ya vemos que la derivada de esta función, o lo que es lo mismo, aquí lo tenemos representado con sus diferenciales, es igual a este producto. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí simplemente tenemos una ecuación diferencial separable. Eso significa que tenemos que unir las funciones con sus correspondientes diferenciales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que lo hemos separado, ya sabemos que aquí tenemos que integrar con respecto a esta variable y aquí tenemos que integrar con respecto a x. Bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta primera integral? Bueno, pues ya vemos que es el logaritmo natural de esta función. Y la de la segunda, bueno, pues aquí la tendríamos. No conocemos ni esta función ni esta otra función, bueno, pues simplemente aquí lo representamos con su integral, pero ya vemos que esto sí que le podíamos dar solución. Bueno, pues despejando esta vez para esta función, ya vemos que llegamos a esta función exponencial que os comentaba. Aquí tenemos la función exponencial cuyo exponente, bueno, pues ya vemos que corresponde a esta función de aquí. Aquí simplemente hemos despejado para esta función. Despejando para esta función, hemos llegado a esta función. Bueno, pues ya vemos que esta función, que es la que hemos empleado, corresponde a esto que veis aquí, donde tenemos también la función p de x. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que empleando este factor de integración,
Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar todos los términos que tenemos aquí por ese factor de integración. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos el factor de integración, por un lado, por dy entre dx, más ese factor de integración, aquí la diferencial de x, por p de x, por y, y aquí esto es igual a ese factor de integración de x por f de x. Bueno, pues ya lo tenemos, porque ya sabemos que esto es el resultado de haber derivado este producto. Aquí tenemos la primera función multiplicando a la segunda función. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de esta función es igual a esto que tenemos en la parte de la izquierda y lo de la derecha. Ya sabemos que es igual, tenemos aquí el factor de integración multiplicando a f de x. Bueno, pues una vez que lo tenemos de esta manera, ya sabemos que aquí tenemos que integrar con respecto a x y todo esto se cancela, simplemente se nos va a quedar este producto. Y aquí tendríamos que obtener la integral de lo que tenemos en la parte de la derecha. Y una vez que hemos obtenido todo esto, bueno, pues simplemente despejando para y, bueno, pues vamos a obtener el resultado. Bueno, pues resumiendo todo lo que he dicho, lo tenemos aquí realmente. Aquí ya vemos lo siguiente, que la forma normal o estándar es la siguiente, que al dividir todos los términos que tenemos aquí por la primera función, bueno, pues llegábamos a esta ecuación lineal, que ya vemos que a esta ecuación lineal se le conoce como forma normal o estándar de la ecuación diferencial lineal que acabamos de ver. Bueno, pues importante, estamos buscando soluciones de esta ecuación diferencial sobre un intervalo cualquiera y para el cual p y f, bueno, pues tienen que ser continuas. Y acabamos de ver que cuando tenemos esta ecuación diferencial lineal de primer orden, bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar todos los términos que tenemos aquí por ese factor de integración, que ya hemos visto que es este de aquí. Simplemente tenemos esta función exponencial y la función que tenemos que emplear aquí es la antiderivada de esta función. Bueno, pues si multiplicamos nosotros todos los términos que tenemos aquí por este factor de integración, lo que tenemos en la parte de la izquierda, imaginad que aquí hemos multiplicado todos los términos por ese factor de integración, bueno, pues lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda es el resultado de haber diferenciado este producto que tenemos aquí, empleando la regla del producto. Y ya lo vemos, porque si nosotros le damos solución a esta derivada, bueno, pues aquí tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. ¿Y cuál es la derivada de la primera función? Bueno, pues aquí tenemos la función exponencial, que tiene que aparecer en la derivada, y luego tenemos que obtener la derivada de la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? Bueno, pues como tenemos esta integral de aquí y tenemos su derivada, voy a ponerlo mejor, bueno, pues ya sabemos que esto se cancela y simplemente se queda la función p de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el resultado de esta derivada de aquí, que ya vemos que esto que tenemos aquí es lo que teníamos en la parte de la izquierda si multiplicamos todos los términos por este factor de integración. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si multiplicamos todos los términos por ese factor de integración, bueno, pues como digo, ya vemos que aquí lo que tenemos en la parte de la izquierda es el resultado de esta derivada. Bueno, pues representándolo de esta manera, simplemente aquí tenemos que integrar con respecto a x, aquí tenemos que integrar con respecto a x, y ya vemos que esto se cancela y simplemente en la parte de la izquierda vamos a tener este producto. Y en la parte de la derecha tenemos que integrar esto que tenemos aquí. Aquí tenemos el factor de integración por f de x. Bueno, pues una vez que hemos integrado la parte de la derecha, despejando para y, bueno, pues vamos a obtener el resultado. Y eso, bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios empleando este factor de integración para darle solución a las ecuaciones lineales. Pero antes de nada, os voy a anticipar una cosa. Imaginad que tenemos esta ecuación diferencial lineal. Aquí tenemos menos 4y, y aquí tenemos x elevado a la sexta, aquí tenemos e elevado a x. Bueno, pues aquí tenemos esta ecuación lineal. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que eliminar esta función y para ello tenemos que dividir todos los términos por esa función. Bueno, pues tendríamos dy entre dx menos, aquí tendríamos 4 entre x por y, y aquí tendríamos, bueno, pues x elevado a la quinta por e elevado a la x. ¿Cuál es nuestro factor de integración? Ya sabemos que tenemos este término. Bueno, pues aquí tenemos la función
p de x, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a e elevado a esta función, a la antiderivada de esta función. Tenemos menos 4 entre x por la diferencial de x. Bueno, pues, ¿cuál es el resultado de esta integral? Tenemos lo siguiente, tenemos 4 entre x, diferencial de x, esto es igual, tenemos menos 4, aquí tenemos la integral de 1 entre x por el diferencial de x, o lo que es lo mismo, bueno, pues tenemos menos 4 por el logaritmo natural de x. Bueno, pues ya vemos que nuestro factor de integración es el siguiente, e elevado a menos 4 por el logaritmo natural de x. Y esto lo podemos simplificar porque ya vemos que aquí tenemos el logaritmo natural de x y aquí tenemos a e. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a e elevado al logaritmo natural de x y todo ello elevado a menos 4. Y como esto se cancela, bueno, pues ya vemos que nuestro factor de integración es simplemente esta función. Bueno, pues ahora tendríamos que multiplicar todos estos términos por esta nueva función y el resultado de lo que tenemos en la parte de la izquierda es simplemente esta derivada. La primera función, la que estamos empleando ahora, por la segunda función que es y. Y aquí en la parte de la derecha, bueno, pues como estamos multiplicando por ese factor de integración, bueno, pues ya vemos que nos queda lo siguiente, x elevado a 2. Perdonad, me he equivocado, es esta de aquí. Tendríamos que multiplicar todos los términos por x elevado a menos 4, aquí también y aquí también. Y como digo, lo que obtenemos aquí en la parte de la izquierda es el resultado de haber derivado este producto. Y aquí en la parte de la derecha estamos multiplicando por x elevado a menos 4. Bueno, pues aquí simplemente tenemos x por e elevado a la x. Bueno, pues integrando ambos lados con respecto a x y luego despejando para y, le vamos a dar solución. Pero como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo darle solución a estas ecuaciones lineales. Hasta la siguiente.